y en un PAP 3, digamos cuando hay unas finales de colegios y tal, en la que la gente se sentaba en estas gradas muy próximas, digamos, a lo que es la pista de competición, a un evento de 2000, entonces se tenía que poner estas gradas o retráctiles o digamos, o desmontables, o un evento de 5000, que entonces ya se abrían las gradas superiores y la gente pues, se sentaba en el último nivel, que son todas estas gradas de aquí. De hecho, vamos a ir rápidos porque realmente es solo para poder entender el edificio y esto es sensación, ¿no? El edificio está semi-enterrado, pero respetando también la posibilidad de entrar luz natural, que era una de las prerrogativas en casi todos los espacios, con un gran lucernario central que nos hiciera que la pista, que la gran pista tuviera luz natural en toda ella. Y aquí es donde he intentado hacer como esa especie de pequeños esbozo de ideas, ¿no? Que todos los arquitectos cuando ganas un concurso tienes el primer día, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, pues podemos hacer todas las estrategias de sostenibilidad posibles. Suministro de agua no potable, en este caso tenemos un lago, o sea, ¿por qué tenemos que hacer inventos? ¿Por qué no podemos hacer este gran lago siempre será agua de lluvia? ¿Por qué no podemos coger el agua no potable y suministrar este edificio? Yo creo que es una idea que todos los edificios tendrían que tener un suministro de agua potable porque es una auténtica, perdón la expresión, ¿no? Animalada, que el mismo agua que bebes en un grifo sea el mismo que tiras en una cisterna, con lo cual yo creo que solo por motivos económicos, digamos, se están mezclando las dos aguas, entonces nuestro edificio tenía esta posibilidad. Agua de lluvia de nuestra cubierta, llevarla directamente también a este lago. El sistema de climatización, lo explicaba muy bien Eva, las bombas de calor, es prácticamente en nuestra latitud lo que mejor rinde, pero hay una que rinde un poquito más, que es hacer una bomba de calor con hidrotermia, o sea, con que el intercambiador no sea al aire, porque el problema que tienen las bombas de calor en nuestra latitud es cuando tú necesitas más frío, es cuando hay más calor en el exterior y las máquinas rinden menos, en cambio la superficie del agua o las temperaturas del agua siempre son muy constantes, ¿no? Entonces, plantear una bomba de calor con hidrotermia aprovechando este gran volumen de agua, pues bueno, que es lo que planteamos, digamos, en el proyecto, ¿no? Refrescar con ventilaciones naturales, que el lago fuese realmente la entrada norte del edificio, la luz natural entre los espacios, energías renovables, un movimiento de tierras de balance cero. Bueno, vamos a seguir leyendo porque utilización de pozos canadienses, climatización exclusiva en competición, eso era muy importante. O sea, ¿cómo podemos hacer un edificio de consumo casi nulo cuando nos están diciendo que tenemos que climatizarlo para 5.000 personas, ¿no? Parece una tesis, pero realmente si estamos pensando que tenemos que hacer dos edificios en uno, un funcionamiento normal, con ventilación natural, con un autocar, digamos, de 60 niños que van a jugar al baloncesto y que prácticamente lo único que tenemos que hacer es un edificio que ventile y según la normativa de la Generalitat, digamos, pase de los 5 o 6 grados en Tarragona hasta los 11 de Cerrato. O sea y que puede ser que de 365 días al año, durante 15 o 20, haya eventos deportivos muy importantes en los que tengamos que poner climatización. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Hacer un edificio que ventile muy bien y que se comporta muy bien independientemente de los sistemas activos. Entonces, teníamos que hacer un edificio muy pasivo, utilizando la inercia térmica, por ejemplo, de lo que estaba enterrado y una gran eficiencia de los sistemas, digamos, de climatización. Bueno, con eso acabamos el proyecto y obtuvimos pues, una calificación energética pues, con todos estos kits, ¿no? Digamos, de sostenibilidad que os había dicho, y pues, estamos muy contentos, se hizo como una especie de concurso y empezamos, digamos, a tener la primera sorpresa en obra, ¿no? Empezamos en obra y nuestro famoso lago, que si recordáis estaba en este lado de aquí, al cabo de unos meses, cuando nos presentamos en la parcela, nos dijeron que empezaba la obra, vimos que ya no estaba aquí, tuvieron muchos problemas, digamos, con rocas y con excavaciones, y no se había cuenta, digamos, que realmente poderlo excavar, dentro del mismo concepto, ¿no? Utilizar una zona baja para hacer, digamos, de gran cisterna de lluvia, ¿no? Pues lo pusieron pues, en Pekín, ¿no? O sea, a 300 metros de nuestro edificio, con lo cual, pues bueno, tuvimos que modificar el proyecto de ejecución, no tuvieron, digamos, la simpatía de avisarnos unos meses antes, porque se pudiera hacer, si nos encontramos con este hecho prácticamente como una sorpresa, bueno, y perdimos alguna cosa del listado, ¿no? O sea, es decir, podíamos recuperar, digamos, el agua de lluvia con ese suministro de agua no potable, etc.
hacer una tubería enterrada de 300 o 400 metros ya no tenía demasiado sentido. O podíamos llevar nuestra agua de nuestra cubierta hasta el lago. Bueno, lo estábamos llevando porque toda la red de saneamiento de este parque iba a parar al agua del lago, ¿no? Bueno, pasemos. Y entonces, bueno, ¿qué apareció? Pues tuvo que aparecer, en estos casos, pues un granito, ¿no? Que era una sala de máquinas convencional. Cuando nosotros teníamos un sistema de hidrotermia, eso era prácticamente una bomba de calor que utilizas un intercambiador y puede ser un espacio absolutamente cerrado. De hecho, estaba situado en una galería dentro del edificio. Al ser un centro, digamos, energético convencional, pues tuvimos que, bueno, pues inventarnos una sala de máquinas que continuaba, digamos, esta galería y había unas bombas de calor convencionales, ¿no? Entonces, para nosotros la pregunta era, después de esto, después de lo que hemos partido, el edificio podía continuar siendo un edificio de energía casi nula. Eso era como este reto, ¿no? Sobre todo porque es un edificio muy grande, con un gran volumen, ¿no? Ya se necesita hacerlo así. Empezamos a hacer un poco y sacar unos planos muy concretos y para ir muy rápidos. Una de las primeras cosas, ¿no? Que el edificio tuviese balance cero en tierras, ¿no? Esta plataforma que estaba a 2 metros, digamos, de lo que es la cota de la calle, lo que hicimos es acabarla de excavar y esas tierras, en vez de echarlas, lo que hicimos es atalusar el edificio para que planteáramos que un edificio que estuviera semienterrado, pero 4 o 5 metros, pero solo con una excavación de 2. Con lo cual, me parecía un hecho muy sostenible el no tener que aportar ni sacar tierras de la parcela. También cambiamos el lago por una superficie muchísimo más enjardinada, digamos, al lado de nuestro edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues acabamos pensando en que teníamos que dejar la entrada, evidentemente, donde está planteada, la entrada de bis también, la zona de sur para entrar, digamos, lo que son los accesos deportistas y el día a día, o sea, realmente en este acceso es el día a día del funcionamiento de toda la instalación, y al lado, pues unos jardines, digamos, que estuvieran ya prácticamente protegiendo y tapando todo el edificio. Y esto es un poco, digamos, lo que es la imagen de este primer edificio. Entonces, os voy adelantando, porque en este caso tuvimos también la suerte de contar con IREC, porque al ser un edificio, digamos, prototipo, y que desde el concurso ya, digamos, la Generalitat nos indicó que fuese un edificio de energía casi cero, casi nula, bueno, estuvimos con ellos haciendo simulaciones dinámicas de los elementos, fundamentalmente de que 2 elementos importantes, que ya se ha dicho aquí, de los elementos de iluminación natural, o sea, cuanto mejor diseñemos la iluminación natural de este edificio, mejor se comportará, digamos, energéticamente, y después, evidentemente, el envolvente, ¿no? En Tarragona, en esta latitud, no es una latitud que tenga problemas de necesidades de calefacción. Es al revés, es un clima muy mediterráneo, incluso con inviernos muy cálidos. En cambio, tiene excesivo calor. Entonces, nuestro edificio realmente se tenía que proteger de este calor. Y por eso, la envolvente es un edificio más, aparte que necesitaba mucha luz. Lo que hicimos es una decisión de poner unos elementos de una doble piel, con unos elementos cerámicos, como hemos visto antes, que hacen como una especie de pestañas, que realmente teníamos necesidad de tener mucha luz, muchos elementos translúcidos, pero nunca sol directo, porque esto evitaba o tenía problemas de deslumbramientos a los deportistas, ¿no? Entonces es un poco lo que había en esta imagen anterior, ¿no? Sobre todo un edificio muy, digamos, introvertido, o sea, el edificio iba a centrarse en el centro de la pista, con mucha iluminación, con elementos, digamos, que hacían este tamiz de luz para que no tener, digamos, radiación solar directa dentro de lo que es el edificio. Y también nos preocupaba muchísimo la cubierta. Esos edificios de grandes luces son edificios de cubiertas ligeras, con cubiertas, digamos, de una solución tipo DEC, que todos sabéis que son 2 chapas con un aislamiento interior, que, bueno, lo que hacen es tener, digamos, al final unas temperaturas superficiales excesivas, brutales. O sea, hemos llegado a medir la temperatura de verano, digamos, de julio del 2018, cuando estábamos en el edificio, la temperatura superficial de la cubierta del DEC a las 12 del mediodía y eran casi 60 grados. Entonces, por muy bien aislado que tengas, esos 60 grados acaban repercutiendo, y por eso todos los centros comerciales, todos los IKEAs, todas esas zonas,
no hay otro remedio de que estén continuamente con aire acondicionado para evitar, digamos, esta radiación interior que te produce la propia cubierta, ¿no? Entonces pensamos y propusimos un sistema, igual que había este sistema, digamos, de cerámica que tamizaba la luz y que nos protegía, digamos, de los elementos de viento. Bueno, esto fue un dibujo, precisamente con Toni, en una servilleta de un bar, que es lo que pasan siempre en estas cosas que son muy emocionantes. Decir, ¿cómo podríamos resolver esto? Pues habíamos hablado un día antes con Biols, que era la gente de BAC, que nos calculaba las estructuras, y nos dijo, bueno, no pasa nada, es una estructura muy enorme, pero espero que no tengamos unos vientos, digamos, hasta que el edificio no está acabado, porque hay un gran problema de succionamiento, esos edificios, las cubiertas se levantan, ¿no? Entonces nos iría bien tener una sobrecarga lineal en toda la cubierta. Entonces, bueno, entre el concepto este de sobrecarga lineal y el concepto de intentar colocar un protector, se diseñó esta pieza, que es una especie es como una especie de cubierta catalana invertida, que era una pieza ventilada, y realmente hablamos con Flesbrick, que es un elemento, digamos, una gente que ha investigado estos elementos en fachada. Le propusimos que hiciera un prototipo en cubierta y, bueno, realmente, veréis, después es muy espectacular, digamos, cómo se pusieron, porque se pusieron como una especie, digamos, de mantas, ¿no?, que se cogían en una grúa, y era un elemento que nos hacía realmente esto, una sobrecarga lineal, pero sobre todo, en mediciones, que había 60 grados aquí, 25, 26 grados debajo. ¿Y en qué coincidía estos 26 grados debajo? Coincidía con la temperatura de sombra, o prácticamente la temperatura, digamos, del exterior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos una protección ventiladísima, porque eran franjas de 30 por 30, están abiertas entre ellas unos 2-3 centímetros, como veis aquí, ¿no? Esto realmente fue un elemento que impactó muchísimo, y aparte también nos interesaba también dar la imagen esta formal de cubierta cerámica y de edificio cerámico entero, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, más kits, ¿no? Estaba dentro de aquella lista de los reyes, ventilaciones, ¿no? La ventilación, como no queríamos y no vamos a colocar nunca climatización, a menos de que haya un evento y digamos, y haya 3, 4, 10 personas, pues teníamos que colocar 3 o 4 distintos sistemas de ventilación. La ventilación natural, abriendo unas aberturas y abriendo los exutorios. Los exutorios son los elementos que son obligatorios por bomberos, que los tienes que diseñar ya para sacar los humos, y por el control centralizado lo que tenemos es un sistema que cuando la temperatura lo requiere y tenemos un sobrecalentamiento en esta zona de aquí, se abren automáticamente y ventila. Y esto que cuesta cero, porque realmente son aberturas, son ventanas que están abiertas, digamos, de una manera mecánica. Segundo sistema de ventilación que tenemos, la ventilación mecánica. Hacer lo mismo con unos pequeños extractores que tenemos colocados en la parte superior. O sea, cuando no hay viento, esta estratificación cuesta más, entonces lo forzamos mecánicamente. El tercer sistema que tenemos es el sistema de free cooling. Eso también he adelantado. En los climatizadores, digamos, se puede colocar un sistema mecánico que tú puedes llegar a acondicionar espacios sin tener que aportar frigorías y solo aportando, digamos, aire ventilado, ¿no? ¿De dónde se pilla este aire ventilado? También salía en la lista de los reyes, ¿no? De unos pozos canadienses. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta latitud, como os decía, que tenemos problemas de calentamiento, no es lo mismo coger el aire a 30 grados que coger el aire a través de unos capilares que, digamos, y que están en contacto con la Tierra, y prácticamente la Tierra, a partir de 1,5 metros, 2 metros, hay una temperatura constante de 15 grados, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es variable, no puedes medirlo porque depende del día, depende de la velocidad del aire, pero puedes lograr un enfriamiento gratuito de 4 o 5 grados desde que tomas el aire aquí hasta que te llega adentro. Y estos 3, 4 o 5 grados gratuitos también es una gran, digamos, ahorro energético, ¿no? Era como ir sumando, digamos, posibilidades energéticas para poder acabar siendo muy eficiente. Bueno, esto es el regalito que nos dijeron. Era una sala de máquinas enterrada, que aquí sí que compramos las bombas de calor de EVA, porque realmente son los sistemas más eficientes a partir de lo que es el agua, es colocar bombas de calor por aire. Sí que, bueno, lo hicimos en una sala de máquinas semienterrada para no tener un impacto visual tan grande y sobre todo también a través del ruido, y unas calderas, digamos, de condensación y tal. O sea que
Una vez pasamos a bajar el peldaño de lo mejor que hubiese sido quizás el tema de la hidrotermia, pues fuimos a buscar la solución más eficiente que pudimos. Y entonces esta es la solución más eficiente, y dentro del mercado pues son estas dos, y así se realizó, ¿no? Vamos a pasar, digamos, a otra cosa muy importante de este edificio, que es la iluminación natural. Pues esto con IDEC hicieron estas simultáneas, o sea, y realmente funciona muy bien. Era la conclusión de hacer un gran lucernario, que tiene 50 metros por 12, que es de policarbonato y que nos acaba dando unos espacios con 2.400, 2.500 luces en todo este volumen de una manera homogénea y sin sombras, ¿no? Estas costillas que hay aquí, que son unas costillas que están, bueno, aparte de ser alguna estructural, otras no, lo que son también son posibilidades de que esta luz difusa, digamos, acabe más homogénea dentro del edificio y evitar reverberaciones acústicas, porque es otra de las cosas que nos estamos planteando, ¿no? Todo este cielo raso es un cielo raso, que es una tela tensada, que es acústico, o sea, evita condensaciones, ¿no? Las imágenes que tenemos de esta solución conjunta es esta, o sea, es decir, realmente hay una luz natural homogénea. La foto la he encontrado así, supongo que sería muy similar sin la luz artificial, porque realmente se hicieron partidos sin luz artificial, y eso fue como una especie de éxito. O sea, estuvimos hablando con los jurados que tal, y nos dejaron de día efectuar partidos de competición solo con luz natural y no con luz artificial, excepto cuando veía la tele, que debe ser el caso de este partido, por eso estaba enchufado, porque es la luz artificial, ¿no? Este falso techo microperforado tenía otra virtud, que más o menos se ve aquí, que al ser microperforado dejaba pasar el humo, dejaba pasar el sonido, dejaba pasar, digamos, las visuales de toda la estructura, con lo cual las instalaciones que veis aquí al final son las mínimas instalaciones que tienen que quedar vistas, porque son los proyectores, y si un proyector los esconde no hace luz. Aquí hay una galería perimetral en la que vas andando, en la que están todos los restos de instalaciones, los detectores de humo, la megafonía, los extintores, las historias, los sprinklers. O sea, entonces, como este techo y como este tejido es un tejido permeable hasta el humo, entonces a los bomberos nos dejaron poner los detectores de incendios encima y no debajo, digamos, de este falso techo, ¿no? Todo el edificio eran LEDs, excepto los proyectores de iluminación espectacular de televisión, que aún empiezan a existir, pero hace 5 años prácticamente eran de 3 veces más tamaño, ¿no? Si un proyector normal ya son grandes, de 60 por 40, un proyector de LED con la misma potencia estamos hablando de 1,5 metros por 1,5 metros. Entonces era escandaloso. Y seguimos con nuestra idea, que realmente se van a poner en marcha poquísimo, o sea, porque al final tener 4 o 5 ventas al año, o 10, digamos, ahora mismo quizás sean 5 al año, bueno, pues tener en ese momento 52 kilovatios encendidos durante 1 o 2 horas, que es la competición que dura, pues no consideramos que fuera importante ni trascendente de los otros 360 días que está funcionando. Muy rápido ya, porque ya estamos acabando, son pues estas imágenes, ¿no? Mucha luz y muy poco, digamos, mucha luz difusa, ¿no? En todos los espacios. Esta transparencia que os decía de este cielo raso, digamos, de una tela que bueno, pues han certificado, es una tela anti-reverberación, con lo cual bajamos la reverberación, digamos, de lo que es el estadio, y a partir de aquí, incluso en los vestuarios, hay soluciones estratégicas de patios ingleses, paveses, para que entre. Esto es uno de los pocos espacios que no tiene iluminación natural, que es el pasillo de pies sucios para llegar a los vestuarios. Pero en los demás sitios, a través de estrategias de paveses, agujeros y tal, prácticamente tenemos luz natural en todo el edificio, ¿no? Con eso, digamos, acabamos, digamos, de hacer el listado, ¿no? Que nos quedaba las energías renovables. O sea, que en el techo de este pabellón existe ese gran lucernario de estos 40 metros, rodeado de paneles solares, de paneles fotovoltaicos y, bueno, y tubos de vacío, para ser ordenados en una pasarela. Aquí aparece tímidamente esta sala de máquinas enterrada, que espero que ahora ya la vegetación la haya cubierto del todo y ni
se vea. Y estas son un poco las imágenes de esa cubierta y de los paneles solares que tenemos aquí. Hay una producción muy simbólica de fotovoltaico, o sea, realmente ahora si lo que íbamos a hacer, seguramente esos 18 kilovatios tendríamos 50 o 60, en ese momento eran 18, porque si recordáis, ahora había un impuesto al sol, y entonces bueno, era prácticamente lo que nosotros asegurábamos que teníamos de autoconsumo. O sea, este edificio en el día a día escolar, con 10-15 kilovatios, era suficiente para la ventilación de los vestuarios, para iluminación y para este autoconsumo y tal, ¿no? Y al final de este proceso, pues, obtuvimos también pues, la calificación energética A, que era, pues, digamos, ya con el lago muy alejado de nuestro edificio, perdiendo alguna prestación a nivel de agua, pero, digamos, llegando a la conclusión de que, cumpliendo, digamos, la norma básica, digamos, del Código Técnico de Ahorro de Energía, más una calificación energética A, podíamos decir que sí que tenemos un edificio, digamos, aún de consumo casi nulo, ¿no? Esa es un poco la conclusión de todo este esfuerzo, digamos, de ir sumando cuestiones sostenibles, ¿no? Esto es una imagen, es la última imagen final, en la que había este gran jardín mediterráneo, que en aquel momento pues, bueno, se acababa de plantar, supongo que estará mucho más extenso, y bueno, y hay no sé si tengo, bueno, hay un pequeño vídeo, si queréis, porque realmente es un vídeo de proceso de obra y se ve muy bien cómo se pone, dura 4 minutos, lo titulo de 4 años en 4 minutos, porque es el trabajo que hicimos, y creo que es esto.